Buenas tardes. Vamos a hablar hoy día sobre el convenio de Basilea. Este está referido al control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Vamos a empezar con alguna representación de la historia de las negociaciones del convenio de Basilea, que por cierto ha sido identificado o suscrito y adoptado por los países firmantes el 22 de marzo de 1989. Sin embargo, entró recién en vigor el 5 de mayo de 1992. ¿Sí? A ver, ¿cuáles diríamos son los antecedentes de este acuerdo? ¿Sí? El primero es el tema del endurecimiento de las regulaciones ambientales en el mundo industrializado en las décadas de 1970 y 1980, las cuales llevaron a una creciente resistencia pública a la eliminación de desechos peligrosos. Es decir, pareciera que en la década de los años 70 y 80 el problema medioambiental provocado por los desechos peligrosos había generado una conciencia pública, la cual de alguna manera en el mundo industrializado se hacía cada vez más intensa, ¿no? Países occidentales, europeos y también parte de Norteamérica estaban sufriendo estas consecuencias y obviamente se estaban gestando una serie de movimientos pro defensores del medio ambiente. Entonces, a partir de estas movilizaciones, de estos movimientos, diríamos de estas presiones que vienen principalmente desde los ámbitos de la sociedad y algunos sectores claves, se empezó a generar una serie de escalada de los costos de la eliminación, ¿no? Es el otro elemento, ¿no? No se olviden que los efectos que pueden causar estos desechos, por ejemplo, químicos, tienen costos en términos de ya sea su encubrimiento en la misma naturaleza o ya sea los costos que conlleven la corrección de los efectos negativos que están. Entonces, por ambos lados hay costos, ¿no? Ya sea desde el lado quienes desechan como de aquellos quienes intentan proteger el medio ambiente y corregir estos comportamientos adversos al sistema de la naturaleza. Entonces ahí hay una escalada de costos que de alguna manera están visualizándose no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, ¿no? Desde las distorsiones genéticas en los productos agrícolas, en las especies ganaderas, están generando una serie de costos que repercuten en el imaginario de las sociedades principalmente industriales. Es más, diríamos que el proceso mismo de la negociación de Basilea entre 1987 y 1989 marca de alguna manera la participación del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, la cual aprobó las directrices del Convenio y Acuerdo del Cairo, que por cierto es un instrumento legal no vinculante diseñado principalmente para ayudar a los gobiernos en el desarrollo de la implementación de las políticas y acciones nacionales de gestión de desechos peligrosos. A ver, llama la atención que uno de los objetivos de esto es que no es vinculante. Ustedes me dirán, ¿por qué sucede esto a diferencia de los otros convenios o los otros acuerdos?
precisamente porque la presión del costo que les comentaba hace un momento está vinculado a las posibilidades de crecimiento del sector industrial y obviamente la presión de estos grupos que tienen ciertos resortes de influencia en los espacios de toma de decisión de los gobiernos, definitivamente han acuñado este término e implementado este término de lo no vinculante y traducirlo simplemente en una serie de recomendaciones, ¿sí? O marcos de recomendación para la gestión de los desechos peligrosos en algunos países, ¿no? En una gran mayoría por lo que se ve en el campo. Entonces, eso ya es un déficit, ¿no? Una debilidad en el mismo proceso de la negociación de Basilea, ¿no? Son 2 años profundamente conflictivos para hablar sobre estos temas, ¿no? Tienes intereses encontrados o se generan intereses contrapuestos que tienen varias aristas, ¿no? Desde el tema económico, desde el tema social, desde el tema medioambiental y obviamente la disputa siempre se desarrolla en el ámbito estrictamente de orden político. Asimismo, diríamos que sobre la base de la propuesta conjunta entre Suiza, Hungría, el mismo Consejo de Administración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se generan una serie de trabajos, acuerdos, grupos de trabajo con la tarea de elaborar convenciones mundiales sobre el control del movimiento de transgénicos, de desechos peligrosos, basándose en estas directivas del Cairo. También permite o ha generado las posibilidades de generar conferencias diplomáticas para aprobar y firmar este tipo de convenios. Ahora bien, durante 1988 se ha generado alrededor de 5 sesiones de negociación, ¿sí? Del famoso grupo de trabajo, el cual tuvo la tarea principal de generar un convenio, ¿sí? General de control de los movimientos transfronterizos. A ver, que por cierto se va a traducir en la famosa conferencia de plenipotenciarios. 105 estados van a participar de esto. La Comunidad Económica va a firmar también el acta final de la conferencia. Y es recién hasta el 22 de marzo de 1990 cuando se cerró la firma del convenio. Y en conformidad a lo que establece el artículo 21 de estos 53 estados y la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, lo que les decía al inicio, ¿no? Quienes producen más los desechos químicos e industriales son precisamente el sector productivo industrial, ¿sí? Quienes de alguna manera deberían tener la responsabilidad, o en aquel momento asumen la responsabilidad del tratamiento coherente, responsable de estos desechos. Pero también al mismo tiempo están cuidando gran parte de sus intereses que tienen que ver con la gestión de recursos económicos, ¿no? Eso es indudable. Es por eso que desde más o menos desde el periodo de inicios de los 80, pasando del 86, el 87, las negociaciones del 89 y del 88 y 89, tarda hasta el 92 precisamente para asumir un documento firmado en donde los actores, especialmente estas grandes corporaciones transnacionales, se comprometen o de alguna manera se involucran parcialmente en el manejo responsable de estos desechos. Identificaríamos que los principales o el principal objetivo del convenio es precisamente reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos
en términos de cantidad y peligrosidad, ¿no? Hay dos elementos que hay que tomarlos muy en cuenta, ¿no? Uno es el tema de la cantidad, ¿sí? Puede existir una serie de sustancias peligrosas, desechos que afectan el normal desenvolvimiento de la naturaleza y del medio ambiente, que pueden tener gran cantidad, pero no ser necesariamente o excesivamente peligrosos o excesivamente nocivos, ¿sí? Pero es la cantidad de desechos que está afectando en el funcionamiento, por ejemplo, de los ecosistemas. Pero por otro lado puede darse el efecto inversamente proporcional, es decir, que pueden haber desechos relativamente reducidos en términos de cantidad, pero peligrosos en términos de los efectos que se puedan. Entonces, ese tipo de controles se deberían haber establecido, ¿no? Hay algunas industrias, especialmente aquellos sectores vinculados al sector de la minería, que utilizan componentes químicos para la purificación de minerales que tienen profundos riesgos y son sumamente nocivos al medio ambiente, y eso de alguna manera afecta el normal desenvolvimiento de este. Es más, la idea es incluso disponer que estos residuos sean eliminados, sean tratados en la misma fuente o lo más cercano posible a la fuente de generación. La idea es reducir el movimiento de estos desechos, ¿no? Y eso implica también una serie de costos, ¿no? No solamente para las empresas, para las industrias, para los gobiernos, a todo nivel, porque el tratamiento de ese tipo de productos, por cierto, muchas veces es superior a el costo de la producción que produce precisamente esos desechos. Entonces, no es casualidad que las comisiones económicas de los países, especialmente europeos, hayan tenido que intervenir para generar algún tipo de acuerdo para esto. Claro, cuidando siempre sus intereses, valga la redundancia. ¿Cuáles pueden ser, a modo de habituarnos con los términos? A ver, algunas definiciones respecto a el manejo del tratamiento de los desechos y sustancias peligrosas en el marco del Convenio de Basilea. Uno es el tema de los desechos. Se entiende por desecho a las sustancias u objetos a cuya eliminación se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional. ¿Sí? A ver, aquí igual dos elementos. Son los países en el marco de los anexos que genera este acuerdo, que enseguida los vamos a ver, algunos anexos, es que van a identificar cuáles son los objetos, cuáles son las sustancias que van a ser objeto de eliminación, ¿sí? Ya sea por su peligrosidad o producción en términos de cantidad, ¿sí? Pero eso también debe estar manejado en el marco de las normativas y la legislación de los países, ¿sí? Cabe la aclaración que no todos los países tienen la misma intensidad de producción de desechos que afectan a la naturaleza o a los ecosistemas. Algunos son más intensivos, algunos son temporales, y obviamente algunos pasan desapercibidos, precisamente porque se encuentran en espacios alejados de espacios públicos, pero no deja de sorprender no deja de sorprender que también afectan a la naturaleza en el lugar donde estén, ¿no? Primera, ¿sí? Entonces ahí opera
este catálogo que está en los anexos del convenio, pero también opera en articulación con la legislación nacional. Ambos deben articularse de alguna manera. Dos, el movimiento transfronterizo. Al respecto se entiende que todo movimiento de estos desechos peligrosos o de otros desechos procedentes de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado o destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado o a través de esta zona, una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos Estados por lo menos. Entonces, ¿qué involucran? Que producto de las regulaciones que algunos países han empezado a implementar en sus territorios, en sus jurisdicciones, se ha ido generando un proceso de aceleración del movimiento transfronterizo de estos desechos. Entonces, es que ya que en este país, en el país A, hay muchos controles, posiblemente sanciones a la producción de desechos que afectan a la naturaleza o a estas sustancias tóxicas que vulneran los ecosistemas, muchos de los actores, en este caso empresas o productores de estos desechos, han empezado a abaratar sus costos de tratamiento, movilizando estos desechos a otros territorios, a otras jurisdicciones, lo que ha conllevado de alguna manera el surgimiento del movimiento transfronterizo de desechos y sustancias peligrosas. ¿Sí? Entonces, en ese caso se visualiza que el costo del transporte es mucho menor que el costo del tratamiento. Entonces, ellos ven por conveniente, en términos de mantener sus niveles de ingreso y obviamente que sus ingresos sean mayores que sus gastos, recurrir al movimiento transfronterizo. 3. Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos, que por cierto se entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de los desechos. A ver, igual. Quienes están llamados, si vale el término, para emprender esta tarea son precisamente las entidades que regulan, que están inmersas en los estados, en los gobiernos, quiero decir, las cuales deberían asumir mecanismos legislativos, políticas públicas, coercitivas, acciones directas respecto a controlar y garantizar que este tipo de sustancias, ya sea al momento de producirlas, de tratarlas o de transportarlas y depositarlas, no afecten negativamente al medio ambiente y lo más profundo, el tema de la salud humana, ya desde las personas que la producen, ya de las personas que la tratan, o las personas que la transportan, o las personas que reciben los efectos secundarios del lugar donde se desechan estas sustancias, no vean afectada su salud. Por ahí el papel preponderante la juegan principalmente los estados. 4. La organización de integración política y o económica. Vamos a entender por esto que va a estar constituida principalmente por los estados soberanos a la que sus estados miembros les hayan transferido o a las que sus estados miembros le hayan transferido competencia en las esferas regidas por el presente convenio y que haya sido debidamente autorizada de conformidad con sus procedimientos internos para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el convenio o adherirse a él. Es decir, esto es una especie de una gestión de una estructura estatal
ya sea interna o externa en el marco de la comunidad internacional, para establecer competencias respecto a la aplicación del convenio o de este convenio de Basilea, ya sea para el traslado, la protección, la producción y obviamente la recepción de este tipo de sustancias, las mismas que de alguna manera tienen que estar adecuadas también a los procedimientos de cada país. Ese es el otro tema, ¿no? La estandarización incluso del procedimiento del manejo, de todo el proceso del manejo de los desechos debe ser compatible entre los países, pero respetar sus propias normas, sus propias particularidades en términos del manejo de las instituciones, siempre cuidando el bienestar de la salud humana. ¿Cuáles son, de alguna manera, las obligaciones que se generan producto de este convenio, especialmente para los estados y las partes que la suscriben? ¿No? Y cuando me refiero a las partes, por ejemplo, están principalmente, por ejemplo, el tema de la comunidad económica de los países, ¿no? Es un elemento importante, ¿no? Las industrias, las empresas que de alguna manera se ven representadas en este tipo de instancias, son las que también generan grados de compromiso para paliar de alguna manera los efectos nocivos de esto. Por lo tanto, las partes van a prohibir y no permitirán la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a las partes que hayan prohibido la importación de estos desechos, ¿no? Ahí nuevamente, ¿no? Tiene que haber de manera expresa de parte de, por ejemplo, entre comillas, el Estado que recibe o que puede ser objeto de recepción de estos desechos, una legislación o una normativa específica que la prohíba o que establezca el tipo de tratamiento, ¿no? Por lo tanto, si es que ese Estado o ese gobierno prohíbe que se introduzca en su territorio o en su jurisdicción algún tipo de desecho que considera este país o este gobierno peligroso, las otras partes, los otros estados que han convenido sobre este acuerdo, quedan prohibidos de llevar o exportar esos desechos a esas jurisdicciones, ¿no? Entonces ahí hay un marco relativamente más que conciencial, obligatorio, de que los estados tengan o asuman la idea de proteger a sus mismas jurisdicciones, normando qué tipo de desechos ingresan y qué tipos de desechos no ingresan a los estados. Por lo tanto, la exportación de estos desechos peligrosos, otros desechos, si el estado de importación no da su consentimiento por escrito a la importación que se trate, siempre que dicho estado de importación no haya prohibido la importación de desechos, no tiene que quedar expreso en otras palabras. Otra, se prohíbe a todas las personas sometidas a su jurisdicción nacional el transporte o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos, a menos que esas personas estén autorizadas y habilitadas para realizar ese tipo de operaciones. Este es otro elemento importante en el convenio de Basilea. Si hacemos, digamos, una pregunta, el manejo de los desechos tóxicos debe ser manejada y tratada por gente que conozca, por especialistas en el manejo de este tipo de desechos, asumiendo que ellos son conscientes de los efectos, pero también son conscientes del tipo de cuidados que deben tener para el manejo. La respuesta definitivamente es sí, porque además ellos deben ser categorizados, deben ser acreditados por los estados para que realmente puedan manejar, eliminar, desechar este tipo de residuos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el caso de países como el nuestro, por ejemplo, Bolivia, en todo caso, lo habitualmente que vemos, por ejemplo, con las empresas que manejan la basura o cualquier otro desecho, no necesariamente químico, por ejemplo, es el tratamiento de
los productos patógenos, ¿no? Que provienen principalmente de los hospitales. Ahí sí hay cierto tratamiento. Sin embargo, no cubre los estándares internacionales, ¿no? Ni qué decir en otras áreas, ¿no? No solamente las hospitalidades, ¿no? En el caso de las industriales, esto no se visualiza de manera nítida, a menos que haya excepciones de tratamiento verde en algunas empresas, que sí es que por cierto las hay, pero en otro tanto el manejo es muy discrecional. Entonces, este convenio obliga, diríamos, no de manera vinculante a los países para que acrediten a las personas para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Eh, porque eso involucraría que si cualquier persona se introduce a transportar o eliminar este tipo de desechos sin el debido cuidado, no solamente está afectando su salud, sino está afectando la salud de su familia y obviamente la salud de la red de contactos que esta persona pueda tener. Entonces, es definitivamente importante que los estados puedan controlar incluso esta instancia. Por otra parte, diríamos que se exige a que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo se embalen, se etiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado, transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos internacionalmente admitidos al respecto. Hace un momento les decía el tema de la estandarización internacional. Uno, no solamente en términos de los procedimientos del manejo, sino también la forma de los cuidados que se debe tener para el manejo de este tipo de sustancias o elementos nocivos a los ecosistemas y al medio ambiente. Desde la forma de cómo se embala, la forma de cuál va a ser el lenguaje de etiquetado, pero también los mecanismos de transporte, los tipos de transporte también deben ser establecidos en reglamentos conforme a las normas internacionales. Y ahí obviamente, seguramente los países europeos, asiáticos y, ¿por qué no, Norteamérica? Seguramente tienen mayor experiencia al respecto, ¿no? Precisamente porque ellos han atravesado este tipo de problemas mucho más antes. En el caso de Latinoamérica esto es de alguna manera más reducido o no comprendido en esta dimensión, porque el manejo, como les decía hace un momento, raya en la inoportunidad, en el desconocimiento y muchas veces en la necesidad de las personas para obtener algún tipo de trabajo. Entonces, por lo tanto, no se asumen las medidas de seguridad, de bioseguridad necesarios para el manejo de esto. Entonces, es importante recalcar lo que dice este convenio, ¿no? Que el proceso del tratamiento de esto, especialmente en su manejo en contacto con las personas, realmente mantengan las normativas y los estándares internacionales. A ver, el otro tema también importante es el desarrollo de identificar, por ejemplo, el tráfico ilícito. ¿Sí? Si los estados determinan en el marco de su soberanía qué puede ser lícito y qué no, el convenio ayuda a entablar una especie de diálogo de lo que significa o los procedimientos de ilicitud o legalidad en el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos. A ver, primero, es ilícito, si ustedes quieren, es ilegal no notificar a los estados interesados conforme a las disposiciones del presente convenio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en que está prohibido, es ilegal llevar, transportar y manejar
desechos entre jurisdicciones, entre estados, entre gobiernos, sin el consentimiento de estos. Es decir, se debe comunicar a los representantes, a las instancias que tengan competencia, que son de carácter público y gubernamental, sobre estos temas, que se está transportando, que se está manejando este tipo de desechos, sustancias que son nocivas al medio ambiente, a los ecosistemas y a la naturaleza. ¿Sí? Ya el hecho mismo de no notificar ya lo hace un acto ilícito, ¿no? 2. Sin el consentimiento de un Estado interesado conforme a las disposiciones del presente convenio. El otro tema. Una cosa es la notificación y otra cosa es que después de haberse notificado, posiblemente el Estado de destino de estos desechos no consienta, o en otras palabras, no apruebe la introducción o la importación, en todo caso, de este desecho en su territorio o en su jurisdicción. Entonces, debe haber una notificación, si vale el término, de retroalimentación, de respuesta, en sentido del consentimiento del Estado receptor respecto a este desecho, ya sea consentimiento o diría su no consentimiento. Entonces, ahí hay dos niveles, ¿no?, que son muy importantes. 3. El consentimiento obtenido de los estados interesados mediante una falsificación, falsas declaraciones o fraude. Normalmente, esto es lo que ocurre en el transporte de estos, en el manejo, transporte, tratamiento de estos desechos que afectan al medio ambiente, ¿no? Normalmente, los estados que ven peligrosidad en estas sustancias niegan y asumen la posibilidad de no afectar a sus territorios y a sus poblaciones, y lo que genera la no aprobación para el manejo, tratamiento y destino en sus territorios. Ante esta actitud, diríamos, loable, positiva de algunos estados, son los actores, ¿no? Especialmente los que tercializan el servicio del tratamiento, transporte de estos residuos, como respuesta a esta negativa, proceden directamente a la falsificación de las declaraciones o los consentimientos de los estados o de algunos gobiernos, especialmente locales, municipales, por ejemplo, ¿no? Lo que de alguna manera también convierte en un ilícito esos desechos, pero también las personas que están incurriendo en aquello. Definitivamente, eso en algunas legislaciones, en algunas instituciones gubernamentales no están establecidas del todo como una agravante de tipo incluso de orden penal, si bien esto no es una clase de derecho, pero no hay una especificidad al respecto que articule las experiencias y normativas internacionales con las normativas locales, especialmente en países como el nuestro, ¿no?, sin desmerecerlo, por cierto. Y eso provoca de alguna manera que se generen espacios ciegos, espacios ambiguos y vacíos en términos de su reglamentación, lo que está generando una serie de ilícitos que a falta de esa reglamentación incurren permanentemente en declaraciones, falsificaciones ambiguas que no establecen grados de responsabilidad. 4.
de manera que no corresponda a los documentos en un aspecto esencial, ¿no? Está vinculado al anterior elemento porque esas distorsiones, esas falsificaciones muchas veces son de otro tipo de sustancia, ¿no? Entonces hay esa falsificación, esa sobreposición de nombres, esa sobreposición de categorías, de tipos de sustancias, también involucra un ilícito o la no declaración del tipo de sustancia. Quinto, que entrañe la eliminación deliberada de los desechos peligrosos o de otros desechos en contravención de este convenio y los principios generales del derecho internacional. Es decir, que quienes están procediendo al movimiento, al desecho, al depósito de estas sustancias de manera intencionada, sabiendo que están cometiendo un ilícito, lo hacen, ¿no? Y eso de alguna manera es posible porque no existen los sistemas de controles necesarios para el tema del tráfico de este tipo de sustancias, ¿no? Muchas veces las competencias y aptitudes de quienes controlan los tráficos interfronterizos no ven el contenido mismo de qué es lo que están llevando, simplemente ven las características del tipo de transporte y nada más. En algunos casos solamente ponen énfasis en un control de tipo, en algún control específico de sustancias. Por ejemplo, las sustancias controladas vinculadas al transporte del narcotráfico, por ejemplo. Entonces, los actores, como por ejemplo las policías fronterizas, lo que ven principalmente es si están o no están transportando sustancias controladas derivadas del narcotráfico, pero no ponen énfasis en las otras sustancias como estas peligrosas que pueden afectar el medio ambiente y por lo tanto las dejan pasar de largo. Hace rato les decía que les podía mostrar algunas categorías de desechos que hay que controlar y que normalmente el convenio de Basilea ayuda a que los estados puedan estandarizar sus controles, por lo menos tener referencias qué tipo de sustancias son sumamente peligrosos y tomar medidas que coadyuvan a su control, ¿no? Una de esas, por ejemplo, es el tema de los desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas, lo que les decía, los residuos patógenos, ¿no? Que por la carga, por ejemplo, viral, bacteriana, que normalmente pueden contener después de estar por un cierto tiempo en hospitales o en centros médicos, podrían provocar efectos negativos en la salud de quienes los manejan, pero también en la salud de quienes son jurisdicciones de destino, ¿no? No se olviden que estos tipos de patógenos normalmente van como desechos a los basurales y en los basurales acceden animales, perros, gatos, etcétera, etcétera, que normalmente tienen carácter doméstico y son habituales movilizadores de este tipo de sustancias, ¿no? Dos, el tema de los desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos, ¿no? El otro tema, ¿no? No se olviden que ese tipo de productos tienen un carácter químico, ¿sí? En general, todos los productos farmacéuticos utilizan sustancias químicas, unas más peligrosas que otras, cierto, pero en esencia su materia prima está vinculada a aquello que obviamente al ser inorgánico genera inconsistencias, incompatibilidades al ponerse en contacto irresponsable con elementos orgánicos. Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos vinculados a los dos primeros elementos. Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, ¿no? Normalmente
Estos están vinculados a los productos derivados en su preparación para el control, para el desarrollo y preparación de elementos vinculados a la diversidad de animales que normalmente pueden estar con alguna enfermedad, que normalmente pueden estar maltratados, etcétera, etcétera, pero también a los productos que utilizan las farmacias que deberían tener exigencias fitosanitarias, ¿sí? Entonces, estos productos, de alguna manera, especialmente sus desechos, son nocivos al medio ambiente. Los desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera, ¿no? Algún tipo de aceite, algún tipo de sustancia que ayuda a la madera a mantenerse en condiciones para la industrialización y que no sean afectados y que mantengan por un poco más de tiempo su humedad o del contrario también su sequedad también afecta nocivamente al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, o en los momentos de darle estética a la madera, ¿no? Por ejemplo, los barnices, en otras palabras. Los desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos, ¿no? También. Desechos que contengan cianuros resultantes del tratamiento térmico y las operaciones del temple. Los aceites minerales no aptos para el uso que estaban destinados. Las mezclas y emulsiones de desechos de aceite o agua o de hidrocarburos de agua. Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados con bifenilos, policloratos, terfelinos, policlorados o bifélidos polibromados, ¿no? Entonces, hay una serie de categorías que introduce este convenio en donde identifica los desechos principalmente que afectan a la naturaleza o al ser humano. Los desechos resultantes de la producción, preparación de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, lo que decía hace un momento, también afectan, ¿no? Es decir, por ejemplo, la industria textil utiliza muchos tintes y colorantes, pigmentos. Entonces, esos desechos normalmente son líquidos y van a parar a los ríos o a las bocas de tormenta donde tienen contacto con las personas. Los desechos resultantes de la producción de preparación de resinas, látex, plastificantes, colas, adhesivos, ¿no? Todo lo que significa la industria de las pinturas, por ejemplo, también es nocivo al medio ambiente. Entonces, ese tipo de desechos también deberían ser controlados por los estados. Entonces, hay otros desechos que contengan constituyentes de elementos nocivos, ¿no? El tema del plomo, el tema del talio, el mercurio, el cadmio, el selenio, si bien son productos químicos, pero al constituirse en desechos realmente se vuelven nocivos para el medio ambiente, ¿no? Son partes de productos que de alguna manera tienen un producto final hacia el consumidor. Sin embargo, al ponerse en contacto con otros químicos, con otros elementos, generan sustancias profundamente nocivas al medio ambiente. Gracias.